Buenas tardes, mi nombre es Lenín José Lizardo Santos y estaré tratando el ejercicio 1 y 2 de la práctica número 7 de genética animal y vegetal. En este, que trata del cruce con dos o más genes. En el ejercicio número 1 nos dice cuántos tipos de gametos se pueden producir de los siguientes individuos, presentándonos 6 tipos de individuos. En el primer caso tenemos aquí podemos observar que son dos caracteres y ambos son homocigotos, es decir, que ambos son dominantes o ambos son iguales. Homocigoto quiere decir que puede ser o ambos dominantes o ambos recesivos. En este caso serán ambos dominantes y por eso a través de la técnica que se llama bifurcación, que no es más que dividir hacia dos lados para poder resaltar lo que queramos. Tomamos esta parte del primer carácter y bifurcamos. Como es homocigoto en este carácter, quiere decir que ambos son iguales, aquí tomamos solamente uno. Y el ejercicio número 1 terminamos con que se forma un gameto A mayúscula, B minúscula, A mayúscula, A mayúscula. En el ejercicio número 2 tenemos con que A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Aquí podemos observar que el primer carácter es homocigoto. Es heterocigoto, quiere decir que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. El segundo carácter es homocigoto, que son ambos dominantes. Aquí tendremos que bifurcar en dos partes, que sería la parte dominante y la parte recesiva. En la parte dominante se bifurcará una sola vez, ya que el segundo carácter es homocigoto. Y lo mismo sería en la parte recesiva. En ese, como podemos observar, dará dos gametos, que serían A mayúscula, B mayúscula y A minúscula con B minúscula. El tercer carácter o el tercer individuo, que sería A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. El primero es homocigoto, quiere decir que solo tomaremos uno. El segundo es heterocigoto, quiere decir que tenemos dos variables que podemos bifurcar, que sería la B mayúscula y la B minúscula. Aquí se forman dos gametos, sería A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula. En el ejercicio número 4, o el individuo número 4, quiere decir, tenemos A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Aquí hay dos caracteres que son homocigotos. Aquí veremos que la primera parte se bifurcará en dos, que sería B mayúscula y B minúscula, el carácter dominante. En el carácter recesivo, con el alelo recesivo, se bifurcará nuevamente en dos, que es en el dominante del carácter 2 y en el recesivo. Entonces, aquí se formarán cuatro gametos, que sería, vamos a ponerlo con una línea, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. El quinto individuo nos dice que es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y C minúscula. Aquí el primer individuo es
heterocigoto. Quiere decir que será un dominante y un recesivo. Entonces, esta se bifurcará hacia un solo carácter, hacia un solo individuo, hacia una sola parte, ya que este es homocigoto. Y este se bifurcará nuevamente en dos extremos, ya que este es heterocigoto. Que sería C mayúscula y C minúscula. Lo mismo pasaría con este carácter. Se bifurcará una sola vez en B mayúscula y la B mayúscula se bifurcará en C mayúscula y en C minúscula, dando como resultado 4 caracteres. Serían A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, C minúscula, A minúscula, B mayúscula, C mayúscula y A mayúscula, B mayúscula y C minúscula. El sexto individuo es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Nuevamente, tomamos el carácter. Aquí todos son heterocigotos. Quiere decir que están compuestos por un alelo dominante y un recesivo. Vamos a bifurcar con, en este caso, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, C minúscula, A mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, A minúscula, B mayúscula, C mayúscula y C minúscula. A minúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Aquí dará como resultado 8 gametos. Vamos a ver. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, C minúscula, A mayúscula, B minúscula, C mayúscula, A mayúscula, B minúscula, C minúscula. Y probamos con este alelo. A minúscula, B mayúscula, C mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, C minúscula, A mayúscula, B minúscula, C mayúscula, A mayúscula, B minúscula, C minúscula. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Ahora bien, pasaremos al ejercicio número 2, que trata, asigne un carácter a cada gen y determine los alelos, luego realice el siguiente cruce. Tenemos con E mayúscula, D minúscula, D mayúscula, D mayúscula. Quiere decir que este es un individuo homocigoto. Aquí también se cruzará con E minúscula, D minúscula, D minúscula, que es otro individuo homocigoto. Luego realice las proporciones genotípicas y fenotípicas para F1 y para F2. Aquí tomamos como característica número 1 la textura de las semillas y característica número 2 como la altura de la planta.
En los alelos tenemos que el alelo dominante E serían semillas lisas y el alelo recesivo E sería semillas rugosas. En la parte, el alelo dominante D serían plantas altas y el alelo recesivo serían plantas bajas. La generación la tomamos directamente del ejercicio, la primera generación, que quiere decir, pusimos como si fuera la mujer, que serían en mayúscula, D mayúscula, D minúscula. Y para el hombre, en minúscula, D minúscula, D minúscula. Esto sería para F1. Ahora con eso determinaremos los gametos para F1. Pasaremos aquí con E mayúscula, aquí, y eso es para la mujer, y tomaremos lo del hombre. Okay. Ahora, como vimos en el primer ejercicio, aquí también los descubriremos por bifurcación. Como vimos en el primer ejercicio, se toma el primer carácter y se bifurca para determinar los gametos que tendremos. En este caso, solo tenemos uno, que es E mayúscula, D mayúscula. Vamos a pasarlo aquí para tenerlo más claro. Y en esa parte sería igual que aquí. En minúscula se bifurca que es el primer carácter, ahora se toma el segundo y también daría un solo gameto. Esa es la parte del hombre. Puse mala. Ahora que tenemos los gametos, pasaremos a realizar lo que es el cuadro de Pugne para poder determinar las proporciones genotípicas y fenotípicas. En esta parte colocaremos lo que es la mujer y en esta parte lo que es el hombre. La variable no altera directamente, la forma de colocación no altera directamente lo que es el resultado. Ahora bien, hay que tener en cuenta siempre que los caracteres dominantes se colocan primero que los recesivos. En este caso sería el alelo E mayúscula y luego el alelo E minúscula, y así con el segundo carácter. Ahora bien, ya que solo tenemos una sola pareja de caracteres, podemos determinar que tenemos una proporción 1 sobre 1, E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. Esa es la proporción genotípica, quiere decir que esa es la parte la que sabemos pero no podemos observar. Ahora, en la fenotípica, que es la que podemos observar, podemos determinar, siguiendo el valor de la carácter y los alelos, que como sabemos que la parte dominante siempre tiene una mayor, siempre resaltará, o la que se expresa directamente, tenemos que serían semillas lisas, 1 de 1 sobre 1, semillas lisas, y como este alelo se expresa aquí, serían plantas altas.
Ese sería lo que sería F1. Quiere decir 1 sobre 1 o una proporción de 1 sobre 1 de plantas lisas con semillas altas. Eso sería de la unión de unas plantas lisas altas, plantas con semillas lisas y altas contra una planta de semillas rugosas y altura baja. Ahora bien, teniendo los datos de F1, podemos cruzar para determinar lo que serían los valores de F2, que tomamos la variable, o hemos dicho el resultado de F1, y podemos cruzarlo nuevamente para determinar F2, que como vemos aquí, que sería E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula, por E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. De la misma forma, vamos a determinar los gametos, como hicimos en este ejercicio, con estos. Vamos a tomar los valores, que es E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. Vamos a hacer aquí de nuevo para determinar los valores. Mueve el primer carácter, se bifurca al segundo. Sería E mayúscula, D mayúscula, como uno de los gametos, E mayúscula con D minúscula. Un segundo, E minúscula con D mayúscula y E minúscula con D minúscula. Estos serían los 4 gametos, serían para la parte femenina o masculina. Quiere decir que los gametos serán iguales, ya que estamos uniendo a 2 individuos de la primera generación. Serían lo mismo que para ese lado, o sea, tanto para hombre o para mujer. Tomamos en cuenta que ya tenemos el valor de los gametos para ambos casos. Vamos a realizar el cuadro de Putnam para poder determinar la proporción genotípica y fenotípica para la F2. Ahora bien, aquí tenemos directamente 4 caracteres para cada caso, que es E mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, D minúscula, E minúscula, D mayúscula y E minúscula, D mayúscula. Ahora bien, sería lo mismo en este caso. E mayúscula, D minúscula, E mayúscula, D minúscula, E minúscula, D mayúscula y E minúscula, D minúscula. Ahora vamos con el cruce entre ambos. Primero, fijamos dónde se encuentran los alelos dominantes en cada caso. Como podemos ver, aquí tenemos alelos similares. Entonces, E mayúscula, D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, D mayúscula, eso colocaría primero que la D minúscula.
Y así con todos los casos. E minúscula, E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D mayúscula. E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. E mayúscula, E mayúscula, D mayúscula, D minúscula. E mayúscula, E mayúscula, D minúscula, D minúscula. E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. E mayúscula, E minúscula, D minúscula, D minúscula. E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D mayúscula también. E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. E minúscula, E minúscula, D mayúscula, D mayúscula. E minúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. E mayúscula, E minúscula, D minúscula, D minúscula. E minúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula. E minúscula, E minúscula, y ambos son D minúscula. Ahora bien, con esto podemos sacar lo que son las proporciones para genotípicas y fenotípicas. Ahora podemos ver 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que tenemos una proporción de 16. Que tomaremos en cuenta para determinarlo. Por ejemplo, hay que revisar cuánto hay similares para agruparlo y así hacerlo más fácil de entender. Por ejemplo, aquí solo tenemos una E mayúscula, D mayúscula y D mayúscula. Ahora bien, podemos decir que 1 sobre 16 de los 16 individuos sería E mayúscula, D mayúscula, D mayúscula. Vamos a tacharlo para que no confundirnos cuando estemos colocándolo. Podemos ver aquí E mayúscula, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, D minúscula, D minúscula. Quiere decir que esos dos son iguales. Y según podemos observar, no hay otros que se parezcan. Podemos decir que tenemos 2 sobre 16, E mayúscula, D mayúscula, D minúscula. Y así podemos seguir buscando. E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, E mayúscula, E minúscula, D mayúscula, D mayúscula. Esos dos son iguales también. Quiere decir tenemos 2 sobre 16, E mayúscula, E minúscula, D mayúscula. Aquí también podemos observar que estos son iguales. Quiere decir que tenemos una proporción de 4 sobre 16, E mayúscula, D mayúscula, D minúscula. Como podemos observar aquí, esos caracteres son iguales, así que eso podemos agruparlo en un solo par, en una sola grupo.
Siguiendo revisando, podemos ver E mayúscula, E minúscula, D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, D minúscula, D minúscula. Quiere decir que tenemos 2 sobre 16, E mayúscula, E minúscula, D minúscula, D minúscula. Y esta, que es 1 sobre 16, E mayúscula, E mayúscula, D minúscula, D minúscula. Como podemos ver, estos caracteres son iguales y podemos agruparlo en otro grupo. Sigamos buscando, que tenemos estos. Entonces nos quedarían esos 4. Entonces podemos agrupar este con este, que quedaría como 2 sobre 16 E minúscula, E minúscula, D mayúscula, D minúscula, con este, que es 1 sobre 16 E minúscula, E minúscula, D mayúscula, D mayúscula. Entonces solo quedaría este, que quedaría como 1 sobre 16 E minúscula, E minúscula, D minúscula, D minúscula. Aquí podemos agrupar estos caracteres y poner eso en un solo grupo. Entonces, para determinar la parte genotípica de ese ejercicio, podemos tomar ya directamente las agrupaciones que tenemos. Quiere decir, contándolos: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que tenemos 1, tenemos 9 sobre 16 como su carácter. Quiere decir, esta parte es dominante y esta parte también es dominante. Entonces podemos tomar aquí que son semillas lisas y plantas altas. Entonces tenemos un porcentaje de 1 sobre 16 de semillas lisas y plantas altas. Entonces aquí tenemos 3 sobre 16. Tomamos el primer carácter, es dominante, de semillas lisas, y el segundo carácter es de plantas bajas. Quiere decir, tenemos 3 sobre 16 de planta con semillas lisas, y su altura quiere decir que son plantas bajas. Ahora bien, aquí podemos ver que el primer carácter es sobre semillas rugosas, ya que es recesivo. Tenemos 3 sobre 16 de semillas rugosas, y el segundo carácter es dominante, que nos dice que son plantas altas. Plantas altas. Y finalmente 1 sobre 16, que quedaría con semillas rugosas, ya que es recesivo el primer carácter, y el segundo carácter también es recesivo, que es plantas bajas. Entonces, semillas rugosas con plantas bajas.
Hasta aquí fue nuestra intervención. Apreciamos su entendimiento. Gracias.